Vos decís que se le puede llamar a Evo y que este momento no es bueno para Evo, y lo reconozco, lo debe reconocer el propio Evo Morales. Tiene el problema de Ormachea, con implicancias muy duras para el vicepresidente, más allá de que diga lo que diga. Está el caso de la fuga del fiscal Sosa, está el problema judicial que finalmente reconoció él que las cosas están mal, y hay algunas otras cosas que muestran de que el gobierno está en su peor momento. ¿Vos lo ves así, como peor momento, o ha tenido peores? No, este es el peor escándalo político que enfrenta el gobierno de Evo Morales, especialmente en un momento que quería conquistar Santa Cruz, ¿no es verdad? Con el G77 más China, una serie de obras. Están preocupados con eso, te cuento, porque solamente 30 presidentes han dicho que van a venir. Bueno, pero es que sabemos que no es importante en el concierto internacional ese grupo, ¿no es verdad? Pero iban a mostrar como que Santa Cruz era el ombligo del mundo, gracias a Evo Morales. Estaban en pleno proceso de enamorar a Santa Cruz, y ahora hay muchos elementos con claridad, como lo refleja la editorial del Deber hoy día, que ya no se puede dejar que le pongan el mote a Santa Cruz de ser un conjunto de separatistas, ¿no es verdad? O sea, ya no se va a aceptar en Santa Cruz esa acusación. Y son demasiados elementos que muestran que el gobierno fabricó ese tema. Entonces, por ejemplo, Santa Cruz, que era muy importante para la estrategia de reproducción del poder de Evo Morales, está en serios problemas. Por otra parte, uno de los pilares de este gobierno era la lucha contra la corrupción, que los neoliberales eran los corruptos. Bueno, si vos sumas la red de extorsión del Ministerio de Gobierno, la red de extorsión de Sosa, la red de extorsión de Ormachea, Ostreicher, Santos Ramírez, o sea, YPFB, si vos sumas la lista, los corruptos de la etapa neoliberal son niños de pecho, ¿no? Eran unos aprendices, ¿no es verdad? Entonces, hay una serie de pilares importantes de la estrategia de reproducción de poder que habían tenido bases de barro, ¿no es verdad? Entonces, yo veo que la población cada vez se va desencantando. Y una cosa muy importante, en el occidente le perdieron el miedo, le perdieron el respeto al gobierno hace bastante tiempo ya, con varios hechos que se dieron. Aquí en Santa Cruz yo percibía que había mucho temor. Sí. No había mucho respeto, pero había mucho miedo. Sí. Mucho miedo, mucho temor, pero he podido comprobar que la gente le está perdiendo miedo. Al darse cuenta de todas las barbaridades que les ha hecho el gobierno, ya le están perdiendo el miedo. Entonces, por eso incluso se habla de que el Tribunal Electoral quiere atrasar las elecciones, postergarlas, porque se dan cuenta que están en su peor momento. Pero el MAS aquí está tratando de evitar que haya un tribunal electoral departamental. Bueno, justamente para que sea el poder central el que nombre, ¿no es verdad? Entonces se los nota que están realmente preocupados. La conferencia de prensa del vicepresidente ayer, o sea, estaba muy nervioso, y al tratar de descalificar a Sosa, Ormachea, terminó confiando en la justicia, ¿lo viste? Entonces tienen unas contradicciones. No sé, alguien decía, el error de Sánchez de Lozada fue entregarse a un abogado inescrupuloso, que al final era el que definía todo. El error de este gobierno ha sido entregarse a toda la mafia que había en la justicia, fiscales, jueces inescrupulosos. Este Sosa era un fiscal de DIPROVE, de robo de autos, que tenía 3 juicios. 7. Yo lo tengo. O más, ¿no es verdad? 7. Entonces, han confiado, han hecho alianzas estratégicas con esa gente. Bueno, estamos viendo los resultados. Samuel, vos sos empresario privado exitoso, además. Si a vos el gobierno te dice que te va a liberar 300.000 hectáreas de soya, ¿vos tirás cohetes al aire? ¿O decís, por favor, no debieran tener nunca restricciones porque se exporta y lo que se queda aquí es una parte marginal? Y sin embargo caen en eso. Bueno, por ejemplo, se ha aprobado la ley de inversiones
Y yo creo que no es un problema de leyes o de decretos, sino de actitud. ¿No es verdad? Entonces hay que ver si cambian de actitud respecto a los exportadores, por ejemplo. Si hay un cambio de actitud, bueno, será un momento distinto, pero si solamente es una autorización, un papel para pasar cierto momento, estamos en lo mismo, ¿no? ¿Cuántas cosas más de estas pueden venir hasta las elecciones? Porque yo tengo mi propia hipótesis. Yo digo que el gobierno no los va a liberar con todo a los agroproductores cruceños por el simple hecho de tenerlos agarrados para que no se metan en política, para que no apoyen a la oposición. Y que si gana el gobierno probablemente les dé un espacio grande porque habrán entendido que los cooptó. Y si pierde va a ser muy duro con ellos. ¿Vos crees que en algún momento el MAS puede ganar en Santa Cruz? A ver, yo veo que en Santa Cruz hay ese temor que hablábamos, pero los avasallamientos y toda la conducta dual que tiene el gobierno, por un lado el discurso, por otro, cómo impulsan a esos propios avasallamientos desde varias autoridades. Y con seguridad este proceso de desmoronamiento que tiene el gobierno no se va a detener, ¿no? Vos sabes muy bien que en las redes sociales uno puede saber los líos que va a haber la próxima semana, ¿no es verdad? Ya se conoce la excelente investigación que ha realizado Raúl Peñaranda, sí, excelente, donde tiene pruebas que el vicepresidente García Linera controla varios medios de comunicación. Maneja la línea editorial de 3 medios. Bueno, pero además es el propietario, ¿no es verdad? Entonces, ese es un escándalo que se viene en los próximos días. Después ese cuento de que el hermano es un pobrecito que vive en una casa alquilada. También en las redes sociales yo ya he visto información de que el hermano no es pues ningún pobrecito, ¿no es verdad? Y que seguramente en las próximas semanas saldrán también cosas al respecto. Entonces yo creo que se le va a ir completando. Y vos tienes experiencia, Carlos, un gobierno se va deteriorando, va perdiendo imagen por una sucesión de hechos como estos, ¿no es verdad? Entonces lo más probable es de que va a haber mucha más gente que se anima a hablar, mucha más gente que pierde temor y que nos vamos enterando de la verdadera clase de gobierno que está al frente. Frente a eso, el gobierno, para no perder su poder, se va a volver más duro. ¿Puede haber violencia? No sé, porque eso acelera su deterioro, ¿no es verdad? Lo que ha hecho en el Beni, por ejemplo. En el Beni ha querido dar una respuesta de que los que no lo apoyaron ahora no reciben apoyo. Y se ha asegurado, si el gobierno iba a tener 30% de votos en el Beni, ahora si llega a 10, es mucho, ¿no es verdad? Claro, porque la última encuesta les daba casi iguales, hasta antes de esta crisis tan dramática que tiene Beni. Beni tiene ya, yo creo, y por lo que veo vos también, una posición tomada frente al gobierno. Claro. Ese va a ser el terreno en el que Evo Morales definitivamente no va a lograr gran cosa. Bueno, yo he estado en Trinidad, he estado en el departamento del Beni y he escuchado decir a mucha gente, si en la situación en que estamos tan difícil nos tratan así, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Entonces, ahí quisieron ponerse duro, quisieron recuperar con esa respuesta y se equivocaron totalmente, ¿no? La respuesta de doña Michelle Bachelet, no, ya se fueron a La Haya y es allá donde debatimos, también es una cosa en contra. Evo Morales fue a decir, bueno, sería bueno que volvamos a conversar, que el presidente anterior de Chile no era Chile y sin embargo no conversó. Claro, es que realmente, antes que vaya yo lo mencioné, era pues infantil pensar de que porque Michelle Bachelet es de partido de izquierda, iba a cambiar la política de Estado chilena, ¿no es verdad? Hemos visto gobiernos civiles, militares, izquierda, derecha, hombres, mujeres, los chilenos tienen una misma política. Entonces realmente era ser muy incauto pensar de que iba a haber un cambio.
as bajo la manga la llegada de los norteamericanos. El gobierno va a acelerar. Fuera un buen punto recuperar relaciones con Estados Unidos. Bueno, pero yo creo que los norteamericanos no van a dar pasos definitivos antes de las elecciones. Yo estoy seguro que van a esperar a ver qué es lo que pasa, porque varias veces se han dado ciertos pasos y el golpe ha venido enseguida, ¿no es verdad? Y sabemos de que cuando hay problemas, su única explicación es el imperialismo, el gobierno norteamericano y demás. Entonces, ayer Evo Morales denunciaba que el causante de todos los problemas en Venezuela era el imperialismo norteamericano. Y hoy está diciéndoles, tengamos una relación de respeto. Y a propósito, el tema Venezuela. El tema Venezuela es un tema que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros porque le debemos mucha plata a Venezuela. Nosotros le debemos plata a ellos. Ya no estamos comprando gasolina allá, la compramos de Chile. ¿Sabían? Sí. ¿Ah? Bueno, gasolina siempre le hemos comprado a Chile. Lo que le estamos comprando es diésel. Estábamos a medias con la gasolina. Ahora ya es el todo, sí. más diésel. Sí. A ver, la situación de Venezuela también yo creo que es otro elemento importante que se va a venir a la cabeza de todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, porque ese es el modelo del socialismo del siglo XXI. No hay que olvidarse que Venezuela es un país que tiene gran cantidad de recursos naturales, dinero. Venezuela recibe un poco más de 300 millones de dólares cada día por exportación de petróleo. Esos son como 120 mil millones de dólares. Lo que ha recibido el gobierno de Evo Morales en los últimos 8 años, Venezuela lo recibe cada año. Entonces no es un problema de dinero. Nosotros recibimos una cantidad importante de recursos, pero si se aplica el modelo equivocado, esos son los resultados. Entonces, ¿nuestra economía está bien y es manejable? Vos sabes que Argentina no está pagando la cuenta del gas. Ya se tuvo problemas los últimos meses del año anterior. Después de muchas gestiones hubo un pago, pero ahora hay otra vez un atraso. Entonces... ¿es mala política esconderle la realidad al país? Bueno, desde luego que no es bueno, porque si ese tema se complica, es mucho más complicado explicar cuando ya es un problema de magnitud, ¿no es verdad? Entonces, la población ve, pues, cuánto tiempo tardó Venezuela en acercarse a Cuba. Tú sabes que ya hay la tarjeta de racionamiento en Venezuela que hay en Cuba. ¿Cuánto tiempo le tomó a la Argentina parecerse a Venezuela? Entonces, no es que necesitas largos periodos para tener... Pero nosotros podemos llegar a la situación venezolana. Hay una especie de manejo liberal de la economía tratan de ser muy pulcros. Lo escuchaba el otro día al ministro Arce Catacora decir, ¿cómo es eso de que puede haber una microeconomía mal manejada cuando la macroeconomía está bien manejada? Vos que es tu campo, además que te apasiona, ¿cuál es la respuesta a una declaración como esa? A ver, está claro de que el país tiene ingresos mucho mayores a los que tenía hace 8 años. Pero si vos le preguntas a la población si ha multiplicado sus ingresos en esa magnitud, te vas a dar cuenta de que no es así. El gobierno, ¿en qué gasta los recursos? Gasta en aviones, en autos blindados, en helicópteros, en canchas de césped sintético en todo el país. No está utilizando adecuadamente el dinero. ¿En algún momento esto se pasa la factura? Pero claro, claro que sí, Carlos. Y para que veas, es interesante el tema, la preocupación que hay en el gobierno. Han hecho algo que yo pensé que nunca lo iban a hacer. Han contratado una empresa de lobby norteamericana para que empiece a hacer aparecer artículos en el New York Times, en CNN, de que la economía boliviana está una maravilla. Si yo te hubiera dicho hace un par de años que el gobierno de Evo Morales iba a contratar una empresa de lobby en Estados Unidos para
que haga relaciones públicas y muestre que la economía está bien, ¿me hubieras creído? No. Bueno, entonces esa es la fragilidad de este modelo económico, ¿no? Dependemos estrictamente de la exportación de materias Y primas. han salido a buscar además, contratándole de manera directa, una empresa que nos haga la certificación de las reservas del gas porque las que les dieron no les gustaron. ¿Cuánto se puede falsear eso finalmente? ¿Puede una empresa seria venir a hacer una relación falsa? No, porque los expertos en materia de reservas saben pues cuál es el procedimiento, ¿no es verdad? Y si vos presentas algo diferente, es igual que el índice de precios, ¿no? Cuando dicen, ahora hay que tomar en cuenta los celulares, los saunas y no sé qué, tú sabes muy bien que están ocultando la inflación. Entonces, si te quieren mostrar un cálculo de reservas con un método distinto, no tiene credibilidad. Cuando vos vas echándola cada vez más allá, las problemáticas como esta, el próximo gobierno que venga va a tener que partir con una inflación real y a lo mejor es muy grande. Bueno, hay cálculos que muestran que la inflación es fácilmente el doble de lo que se muestra, ¿no es verdad? Si vos haces el cálculo de 14, 15. Si vos haces el cálculo de la inflación con el anterior método, tienes una inflación que es prácticamente el doble de lo que va reportando el actual gobierno. ¿Y qué tiene que hacer el nuevo gobierno cuando le toque arrancar con esto y sin saber cuál va a ser el precio de los commodities y todas estas cosas que son los que nos dan de comer? Bueno, lo más importante es que el próximo gobierno tiene que encargarse de empezar a invertir los recursos para no depender solamente de las materias primas, ¿no es verdad? Por un lado, esa es la tarea central. Eso por un lado, y lo otro es el reordenamiento del Estado. ¿Cómo partís a reordenar el Estado? Tenés todos los poderes concentrados en uno solo, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo maneja todo en Bolivia. ¿Cómo haces para partirlo? ¿Cómo haces para no caer en la tentación de decir, bueno, ¿sabes qué? Sustituyámoslos a ellos por nosotros y seguimos manejando lo mismo? ¿Cuánto será posible de que alguien lo haga en todo caso? Para comenzar, yo creo que los bolivianos hemos tenido una lección muy importante sobre el funcionamiento de la democracia en los últimos años. Esa idea de entregar cheque en blanco, yo creo que nunca más se la va a hacer, ¿no es verdad? Está bien que hayan gobiernos que tengan el 50, el 60% de la votación, pero que tengan más de 2/3, o sea, que tengan el poder absoluto, yo no creo que se vuelva a repetir en nuestra historia, ¿no? ¿Confías en el Poder Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral? No confío, Carlos, y vos sabes que hemos hecho nosotros una investigación al respecto, porque ha habido un cambio de método, ¿no? Vos recordarás de que en años pasados nombraron a José Luis Exeni, que era un periodista que rápidamente se encontró en el internet que era una persona que escribía y hacía campaña por Evo Morales. Entonces, cuando se muestra eso, yo creo que este gobierno decide cambiar estrategia. ¿Y qué hacen? Nombran a unos señores completamente desconocidos, que no tenían pasado, que no habían hecho nada, que se les pueda mostrar, pero que no son los que manejan. Han hecho una oficina que se llama Oficina de Fortalecimiento de la Democracia Intercultural, un nombre así rimbombante largo, y lo han puesto en esa pequeña oficina a la mano derecha de García Linera, al señor Juan Carlos Pinto, alguien que era del EGTK, que habían combatido, han estado en la cárcel, han compartido todo con García Linera. Esta persona que tiene alguna relación con las extorsiones, te cuento. Bueno, ya. No me extraña. No, ya lo vamos a mostrar. Bueno, este señor Pinto, además, ha declarado varias veces que no cree en la democracia, que él prefiere la lucha armada porque está al frente, hay que matarlo. En cambio, en la democracia hay que negociar, hay que sentarse con él, ¿no es verdad? Bueno, él es el que maneja el poder electoral. Nosotros lo denunciamos los primeros días de enero de este año, diciendo no se estrellen contra
estos señores del Tribunal Electoral, porque el que maneja es García Linera a través del señor Pinto. Bueno, entonces, ¿cómo puedes confiar en un tribunal electoral donde tienes unos títeres que se ponen para la foto, pero que acatan todo lo que decide el señor Pinto? Y la última, está el tema del fiscal general del Estado. ¿Qué hacer hoy para evitar que siga manejando la fiscalía también mandado y por control remoto? Bueno, yo he conocido al señor Guerrero en la Asamblea Constituyente. Era prácticamente la persona que le llevaba el maletín a Carlos Romero, era de la misma comisión del actual ministro de Gobierno, es un ex policía, el señor Guerrero. Entonces, es pues un militante de partido que recibe instrucciones y que no... Pero está haciendo un tremendo daño al Estado. Bueno, está haciendo como todo lo que están haciendo ahora. Pero además hay un punto muy importante. Yo creo que la población se va a fijar con mucho cuidado. Lo que quieren es que el próximo gobierno, el próximo presidente, sea pues alguien que va a respetar la Constitución, las leyes, que va a decir la verdad. Yo creo que esas condiciones que parecen elementales o hay que recuperar la institucionalidad. Claro, van a ser muy importantes, porque si no, como tú dices, ¿qué pasa si viene otra persona que dice, caramba, ¿para qué vamos a reinstitucionar el Estado? Más bien yo pondré a mi gente, ¿no es verdad? Claro. Y seguimos con el mismo problema. Entonces, yo creo que el verdadero cambio es que tengamos un presidente que diga la verdad, un presidente que maneje la ley más importante, que es la ley del ejemplo, que respete la Constitución, respete las leyes y acepte pues que el Poder Judicial es otro poder que tiene que administrar las leyes, que el Poder Ejecutivo tiene que dictar las leyes y el Ejecutivo administrar el Estado y el Poder Electoral encargarse de que haya elecciones transparentes. Ese detalle que se lo dio por sobreentendido mucho tiempo, yo creo que se convierte en fundamental para que realmente tengamos una democracia verdadera. Va a ser una campaña de mucha imaginación en la parte publicitaria, ¿no? Hay que estar muy atentos, cambiar de estrategia casi, no de estrategia, de táctica casi todos los días, ¿no? Definitivamente va a ser bonita. Va a tener que ser con mucha imaginación, sí. Porque además este gobierno, pues al estilo cubano, ha copado espacios, ¿no? Por ejemplo, tú sabías que ha salido una disposición legal que en todos los caminos hay un monopolio de las gigantografías de ABC, de la Agencia Boliviana de Carreteras, que nadie puede poner carteles. En la autopista La Paz El Alto hay como 30 carteles de Evo Morales y no hay posibilidad de poner porque maneja la ABC, ¿no es verdad? Entonces realmente vamos a tener que para tu tranquilidad, en las partes donde el camino está destruido no hay una sola de Evo Morales y ahí tenés que andar despacio con la posibilidad de leerlo hasta de atrás para adelante, y esos son la mayoría de los caminos, ¿ok? Te agradezco por venir, Samuel. Gracias a vos, Carlos. Vamos al corte.